A pesar de haberse estrenado en 2020 hace ya 3 años, no fue hasta hace poco que llegó a Netflix la película que nos toca revisar el día de hoy. Una donde un padre de familia muere sorpresivamente y deja todo un imperio financiero a sus herederos, pero también a una de ellas en particular, un secreto que nadie más conoce, y con el que esta chica tendrá que lidiar tratando de proteger a su familia al mismo tiempo, de algo que si se hace público podría destruir a toda la familia. Esto es el resumen y explicación de Inheritance, o en español, la herencia. La historia de hoy empieza mostrándonos la aparente vida perfecta de Lauren. Ella es una joven guapa, poderosa y muy exitosa, quien ha llegado a convertirse en una fiscal que lucha contra los corruptos en favor de la gente común, y pareciera que el éxito es asunto familiar, porque en paralelo al gran trabajo que hace Lauren, su hermano William se candidatea para la reelección como congresista del país, y trata de que Lauren hable bien de él y asista a sus actos de campaña porque sabe que el respeto que tiene la gente por ella puede ayudarlo mucho a él. Sin embargo, la película empieza con un suceso que cambia drásticamente este mundo que pareciera maravilloso. El padre de Lauren fallece repentinamente y ella junto a su familia, amigos y conocidos deben asistir al funeral, en la casa de verano familiar donde este murió. Y en la posterior reunión, William le comenta a Lauren que es todo muy raro porque su padre estaba más sano que cualquiera de ellos. Además, se hace la lectura del testamento y en él el padre de familia deja el control de su patrimonio a su esposa, junto a participaciones en empresas que tenía. A su hijo William le deja la suma de $20 millones y a Lauren en cambio solamente uno. Y otros $50 millones además se repartirán entre distintas instituciones como bomberos, policías, una escuela de medicina y otras así. Una vez termina la lectura del testamento, Harold, el abogado familiar, se lleva a Lauren a otra habitación donde le entrega un sobre que dice que su padre le dejó y que no quería que nadie más supiera de eso. Lauren abre el sobre y encuentra una memoria que al abrir en la computadora ve que trae un video de su papá diciendo que todos tienen secretos y que este es el suyo. Es un error que no corrigió mientras estuvo vivo y ahora se lo hereda a ella, que tendrá que llevárselo a la tumba. En el video vienen unas instrucciones para que Lauren vaya sola a un sitio en particular que rodea la casa y en él encuentra una especie de búnker oculto, dentro del cual hay una habitación en la que Lauren ve a un hombre de cabello largo y barba que estaba prisionero allí, y que la espanta haciéndola salir rápidamente. Sin saber quién es esa persona, Lauren vuelve a su casa y le pregunta a su mamá si su padre tenía enemigos de los que ella deba saber. Lauren pregunta esto tratando de averiguar quién podría ser el hombre que está en el búnker, pero usa como excusa ante su mamá que quiere saber para estar preparada por si alguien viene por ella ahora que su padre murió. Y si bien su mamá dice que sí, que en el mundo de los negocios se quiera o no se hacen enemigos, le dice también a Lauren que la deje a ella encargarse de eso y que no se preocupe. Esa noche todos vuelven a sus respectivas casas menos Lauren, que despide a su hija y a su marido con la excusa de que se quedará aquí revisando algunas cosas de su padre y otros asuntos similares. Pero la realidad es que una vez se queda sola, Lauren toma un arma, una libreta, y vuelve al búnker encontrando al tipo ahí dormido. La chica toma una de sus manos y la mancha de tinta para dejar sus huellas en las hojas, pero el hombre despierta, Lauren asustada sale de la habitación corriendo y se pone una máscara para volver a entrar con la idea de que el hombre no la reconozca, aunque eso sale pésimo. Lo cierto es que este hombre reconoce a Lauren incluso con su máscara y no solo eso, demuestra que sabe todo sobre ella y todo sobre su familia, tanto hermano, madre, pero también su marido y su hija. Esto hace que la máscara sea innecesaria, por eso Lauren se la quita y trata de obtener información de este tipo. Pero además de decir que lleva años encerrado aquí, se niega a contar más hasta que Lauren le traiga algo de comida de verdad, un pie de limón y otras cosas que deseaba. Lauren sale del búnker y envía las huellas del hombre a uno de sus contactos como fiscal para que revise el sistema y vea si coincide con alguien con la idea de conocer su identidad. Mientras tanto, Lauren compra la comida que el hombre le pidió y baja a entregársela. Pero al tratar de preguntarle algo, el hombre evita responder y cambia de tema constantemente, enojando a Lauren, que recibe una llamada del trabajo y debe salir a contestar. Así que le da como ultimátum a este tipo que disfrute su comida, pero si cuando ella vuelva no responde a sus preguntas, será la última vez que la vea, lo que significa que lo dejará encerrado ahí hasta que se muera de hambre. Volviendo al cabo de unos minutos, el hombre se muestra más receptivo a la idea de responder las preguntas. Cuenta que se llama Morgan Warner y que es un antiguo socio del padre de Lauren. Cuando ambos eran jóvenes, ambos compartían vicios similares como el juego, ego y mujeres. Una noche ambos se pusieron a tomar en la casa de verano y salieron a la ciudad para un juego. Pero en el camino manejando, Archer, el padre de Lauren, atropelló a un chico de edad similar a ellos. Morgan sugirió llamar a la policía, decir que todo esto fue un accidente,
pero Archer entró en pánico y se rehusó por miedo a ser encerrado en la cárcel. Después de todo, había matado a un chico mientras manejaba ebrio. Por eso metió el cuerpo en el maletero y lo llevó al bosque, donde lo enterró diciendo que si no hay un cuerpo, entonces no hay un crimen. Morgan trató de convencerlo de llamar a la policía antes de enterrarlo y explicar que todo fue un accidente, pero Archer lo golpeó en la cabeza y lo encerró en este lugar. Los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses y los meses se hicieron años. Y pasado todo ese tiempo, Archer comenzó a temer soltar a Morgan porque este, al ser liberado, podía acusarlo con la policía. Aunque llegó un punto donde Archer le ofreció suicidarse, pero Morgan no lo aceptó porque mantenerse vivo, según él, sería su forma de venganza. Lauren pregunta si alguien lo buscó por su desaparición y Morgan dice que Archer inventó que él lo estafó y que se llevó todas sus ganancias y huyó del país. Lauren pregunta después cómo puede probar que todo lo que le contó es cierto. Después de todo, no tiene la versión de la otra parte, o sea su padre, que ya falleció. Y Morgan recuerda que dijo que el tercer vicio de Archer era las mujeres, contando que Archer tenía una amante llamada Sofía, con quien tuvo una relación paralela a la que tenía con su esposa, madre de Lauren. Sofía seguía viva a día de hoy, era un amorío de muchos años, y a quien Archer apodaba Gypsy Rose, que en español sería algo así como Rosa Gitana, y a la cual Lauren podía visitar en la ciudad para comprobar que todo esto era cierto. Mientras va a la ciudad, Lauren llama a su contacto de las huellas para pedirle que busque en el sistema a algún Morgan Warner, desaparecido en los años 80, con la excusa de que su padre le dejó algo y lo está buscando para entregárselo. Al acudir a la dirección dada por Morgan, Lauren encuentra efectivamente a Sofía y la mujer confirma haber sido amante de Archer. Pero la sorpresa más grande para Lauren viene cuando ella le revela que juntos tuvieron un hijo quien es medio hermano de Lauren, un pequeño llamado Alex del cual había fotos en el apartamento de Sofía. Totalmente choqueada y luego enfurecida, Lauren va donde Harold, el abogado familiar, a decirle que todos estos años él debió saber de Sofía y nunca dijo nada. Harold confirma que sabía sobre Sofía, pero dice que él es abogado, no es su deber ir contando esas cosas. Aunque dice también que muchas veces trató de convencer a Archer de contarle a su familia sobre eso. De todas formas, Harold asegura a Lauren que no debe preocuparse por Sofía porque ella firmó un contrato de silencio, de confidencialidad, con su padre, por lo que ésta no podía decir nada sobre la relación paralela que mantenía. Lauren pregunta si hay más secretos de los que deba saber y Harold le dice que nada que pueda dañarla, cosa que no deja muy tranquila a Lauren, que igual se va, no sin antes preguntarle a Harold sobre Morgan Warner, nombre que al abogado no le suena de nada. Yendo al trabajo de su madre, Lauren repite el mismo ejercicio que antes. Le pregunta por Morgan Warner y la madre tampoco recuerda conocerlo. William se une a la conversación contando que tiene un problema no menor en su campaña porque un periódico sacó un reportaje acusándolo de pagarle a los representantes de sindicatos, lo que sería algo muy turbio para un congresista, y Lauren le pregunta si lo hizo o no, y William dice que no, que solo es una campaña de desprestigio en su contra de los medios que mienten. Volviendo al búnker, Lauren le pregunta a Morgan qué más sabe y él le dice que todo, que sabiendo que no lo dejaría ir, Archer comenzó a usarlo como su confesor. Le contaba todo a Morgan y aunque Morgan odiaba a Archer por tenerlo encerrado ahí, le emocionaba escuchar cada una de sus historias porque era prácticamente lo único que pasaba en su vida, además de permanecer encerrado ahí en total oscuridad. De esta forma sabía quién era Lauren, toda su familia, pero además todos los oscuros y sucios secretos que tenía Archer. No del todo convencida aún, Lauren le pregunta por el cadáver que enterraron en el bosque y cómo sabe que esa historia es real. Morgan le responde que vaya y lo desentierre. Lauren no tiene problemas en hacerlo, pero pide indicaciones de dónde está el cuerpo, siendo ahí que Morgan cuenta que solo puede recordarlo si va directo a la zona. Todo eso ocurrió hace más de 30 años, así que le era imposible darle indicaciones, pero si lo llevaba por allí podría refrescar su memoria y encontrar el sitio viendo todo el lugar. A punta de pistola en mano, Lauren libera a Morgan del collar pero lo mantiene esposado para ir juntos al bosque. Morgan le da indicaciones de hacia dónde ir y cuando llegan, dónde cavar. Siendo ahí que luego de hacer un profundo agujero, Lauren se topa con unos huesos humanos, suficiente para creer la historia porque apenas los ve los vuelve a tapar con tierra y decide volver con Morgan al búnker. Allá, Lauren lo obliga a ponerse otra vez el collar por más que Morgan le pide que lo deje libre, que ya le dio pruebas suficientes, pero Lauren alterada le dice que debe pensar todo bien y lo deja encerrado. De vuelta en la casa, Lauren comienza a tener una crisis recordando momentos con su padre y palabras de Morgan, hasta que explota y rompe una fotografía. La joven luego de eso vuelve a su casa y se va a la cama con su hija. Por la mañana, Lauren parte a su trabajo como fiscal donde atraviesa un importante caso de corrupción que podría decidir su carrera, pero que ha dejado de lado por todo el tema de Morgan últimamente. Aunque la sorpresa viene cuando le pide los archivos a su ayudante para ponerse al día con el caso,
y entre las empresas a las que está acusando encuentra una llamada Gypsy Rose, el mismo apodo que su papá le tenía a Sofía. Casi como un déjà vu de la escena antes vista, Lauren vuelve enojada a la oficina de Harold ahora porque él, como su abogado, debió ser quien preparó las cuentas de la empresa Gypsy Rose para su padre, y para peor le había prometido que no había más secretos que pudieran dañarla. Pero ahora se enteraba de que su padre tiene negocios turbios detrás de un caso importantísimo que ella tiene y que con esto le genera un conflicto de intereses, que además de conocerse podría dejarla fuera. Harold le dice que deje de hacer preguntas de las que no quiere respuestas, porque la ignorancia en estos casos es una excusa perfecta por si alguien acusa de conflicto de intereses, así que lo mejor es que no sepa nada de Gypsy Rose y deje de preguntar del asunto. Abrumada por la situación, Lauren va donde su hermano, a quien le pregunta qué haría en caso de que existiera alguien como Morgan capaz de soltar información que pueda destruir a la familia, aunque claro, Lauren le dice a William que es un caso hipotético para que este no descubra que sí existe un tal Morgan que sabe secretos capaces de destruir a la familia. Pero ignorando todo eso, William dice que le pagaría una gran cantidad de dinero por su silencio, o la otra opción era matarlo y lanzarlo a un río. Y además agrega, y tú sabes que hubiese hecho papá. Con esta respuesta, Lauren va al búnker donde le da útiles de aseo a Morgan y le dice que se prepare porque lo dejará libre, aunque claro está prometiendo que nunca contará nada de lo que sabe de su familia. Cosa que Morgan acepta diciendo que solo quiere ser libre y una vez cruce la puerta, no mirará atrás jamás. En lo que lo deja aseándose, Lauren va con Harold, a quien le pide preparar una cuenta con dinero en las Islas Caimán y que consiga $100,000 en efectivo, que debe llevar a un aeropuerto donde preparará un jet privado listo para salir en vuelo. Harold pregunta la razón de todo esto y usando el mismo trucazo que usó él con ella, Lauren le dice que es algo que no querrá saber. De nuevo, Lauren vuelve con Morgan, a quien le pregunta, ya que su padre lo usaba como confesor, qué decía él de ella. Morgan dice que Archer estaba orgulloso de la mujer en la que se había convertido, aunque nunca se lo demostraba, pero pensaba que debió meterse en el sector privado y no en el público como fiscal, ya que además como fiscal iba tras sus amigos, lo que entre paréntesis da a entender que Archer tenía amigos bastante turbios, porque un fiscal no va detrás de blancas palomas. Lauren dice que pensó que lo pondría orgulloso verla convertirse en fiscal, a lo que Morgan responde, bueno, al menos tú no tuviste que pagarle a los sindicatos por apoyo. La chica asegura que eso es una campaña de desprestigio contra su hermano que es totalmente falsa, porque no hizo nada de eso. A lo que Morgan ahora contesta diciendo, Jeffrey Schultz no estaría de acuerdo con eso, a menos que ya esté tirado en alguna zanja. A puertas de un importante evento por su candidatura, Lauren llega a hablar con su hermano sobre Jeffrey Schultz, y si bien William al inicio lo niega, al final confiesa que él y su padre usaron a un tal Jeffrey Schultz de intermediario para hacer los pagos a los sindicatos por apoyo, pero según William nadie podría probarlo, así que no había nada de qué preocuparse. Y si él y su padre nunca se lo contaron, fue para protegerla porque de nuevo sale este concepto de que en este mundo, la ignorancia sobre algo es casi una cualidad. No te culparán si no estabas enterado de la turbiedad de todo el asunto. Pero no contento con eso, William le pregunta a Lauren, ¿cómo crees que fuiste elegida fiscal? Y Lauren le vuela la jeta de una cachetada diciendo que no le vuelva a mentir nunca más. Terminando asuntos pendientes, Lauren pasa a liberar a Morgan del búnker y lo lleva al aeropuerto donde Harold los espera con el jet y el dinero. En la despedida, Lauren y Morgan se dicen adiós, pero antes de que parta, Lauren la amenaza diciéndole que si alguna vez vuelve y trata de contar la verdad, le hará desear nunca haber salido del búnker, y lo culpará de todos los casos sin resolver de los últimos 30 años. Morgan solo sonríe y sube al avión con Harold, que lo acompañará para que se establezca en las Islas Caimán, con una nueva identidad y todo eso. Lauren regresa al búnker a limpiar todo mientras escuchamos un mensaje de voz de su contacto, quien asegura que las huellas que le envió dieron una coincidencia, y que ahora le mandó toda la información en un paquete a la casa de verano de su familia. Lauren, ocupada limpiando, aún no oye el mensaje y por ende no sabe que su madre llega a la casa de verano y que encuentra el paquete en la puerta. Antes de terminar de limpiar, Lauren encuentra una jeringa y una botella debajo del colchón que usaba Morgan, y luego al salir del búnker su teléfono toma señal y le llegan los mensajes y avisos de llamadas perdidas, entre ellos su contacto avisándole que le envió la información a la casa de verano y su madre avisando que llegó a la casa de verano. Para cuando Lauren vuelve a la casa, su madre ya estaba dentro sorprendida por varias fotos e información que Lauren mantenía en una mesa como parte de su investigación sobre Morgan y todo este asunto. Lauren le pregunta por qué revisa su información sobre Morgan, pero su mamá dice que ese tipo no se llama Morgan, se llama Carson. Lauren mira los papeles en la mesa y vemos una foto de Morgan Warner buscándolo como alguien desaparecido, y no es el tipo que estaba en el búnker. La madre de Lauren dice que Carson es alguien malvado, pero alterada Lauren le confiesa que ese al que ella llama Carson, le dijo que se llamaba Morgan,
Estuvo encerrado en un búnker ahí cerca por muchos años, más de 30, y fue la herencia que le dejó su papá, pero ahora lo había liberado con la promesa de que este nunca volvería a molestarlos. Lauren le dice a su mamá que cierre toda la casa y ella se va al aeropuerto donde encuentra a Harold muerto, lo que la hace volver a la casa llamando a su mamá en el camino para avisarle que salga porque Morgan o Carson debe estar allí. Cuando Lauren llega, esta encuentra la casa vacía, pero luces saliendo del búnker que está abierto. Al ir allá ve a su madre inconsciente y se acerca a socorrerla, pero Carson aparece apagando las luces y le dice a Lauren que como pasó años en la oscuridad, sus otros sentidos se agudizaron al máximo, por lo que la sorprende dejándola inconsciente en plena oscuridad y luego la encadena para que no se escape. Al despertar, Carson le cuenta a Lauren que él mató a Archer. Archer le llevó un veneno para que se suicidara, pero Carson en vez de eso lo sorprendió clavándoselo en una mano, lo que explica dos cosas: la jeringa y botellita que encontró Lauren bajo su colchón, y por qué Archer, que como bien dijo William era alguien tan sano, murió tan repentinamente. Fue envenenado. Carson dice que su plan no era que Archer se escape, pero este logró hacerlo y como vimos murió en su auto yendo por ayuda debido al veneno, lo que desmoralizó a Carson porque creyó que quedaría encerrado allí hasta morir de hambre. Pero para su sorpresa, pocos días después, ella, Lauren, entró al búnker y esto le dio un nuevo plan: actuar como una pobre víctima de Archer para provocar compasión en ella y que así lo deje ir. Catherine, la madre de Lauren, despierta y Carson revela más de su historia, la verdadera historia. Una noche de fiesta cuando eran jóvenes, Carson metió drogas en el vaso de Catherine y se la llevó a una habitación donde abusó de ella. Catherine le contó a Archer y este fue por Carson, a quien golpeó y luego subió a su auto. En el camino, Carson le movió el volante por sorpresa, haciéndolo atropellar a un tipo, y como esto podía costarle toda su reputación, carrera y vida, Archer decidió enterrarlo en el bosque. Carson, confiado de que sabía un secreto que podía joderle la vida a Archer, bajó la guardia y Archer lo golpeó en la cabeza, llevándolo inconsciente al búnker donde lo encerró, por lo que le hizo a Catherine, por saber que enterraron un cuerpo en el bosque y poder delatarlo, pero también porque Archer entendía que tenerlo pudriéndose en la completa oscuridad era un castigo incluso peor que la muerte, siendo así que lo mantuvo prisionero en este lugar hasta que, como sabemos ahora, le llevó veneno un día para que se suicide, pero Carson lo acabó usando contra él matándolo. Lauren le ofrece a Carson a cambio de que las libere que ella como fiscal revelará toda la verdad al público, y así su familia pagará por todo lo que le hicieron. Pero Carson dice que él no es tan pendejo para hacer tratos como sí hizo ella cuando lo liberó. Ambos, Lauren y Carson, se ponen a discutir, con Lauren que dice que saldrán de aquí, pero Carson asegura que quemará toda la casa. Las dejará encerradas en este búnker a que se pudran en la oscuridad y se meará en la tumba de Archer. Lauren lo ataca, ambos forcejean y Lauren le entierra las uñas en la cara a Carson, quien se ríe y le revela que él es su padre. Pero justo tras decirlo, Catherine, que se escabulló, toma una pistola y le da un tiro en la cabeza. Catherine se sienta junto a Lauren y le dice que ella es una Monroe, o sea, uno de ellos, y ya ahondaré más en ese detalle. Pero por ahora digamos que ambas mujeres comienzan a rociar todo de combustible y queman este lugar, siendo ese el final de la película. Las dos paradas en el bosque frente a las llamas que salen de este búnker. Si bien la película es bastante clara en explicar lo que pasaba, Carson abusó de Catherine, Archer supo y se quiso vengar de él, pero Carson lo hizo atropellar a un hombre que enterraron y luego Archer encerró a Carson en el búnker como castigo por lo hecho a Catherine y para que no confiese lo del hombre enterrado en el bosque. Hay dos detalles importantes que quizás no quedan del todo claros. Morgan Warner, nombre que usa Carson para confundir a Lauren al inicio, es el nombre del tipo que atropellaron Carson y Archer, y que enterraron en el bosque. Esto se sabe porque en el papel donde se lo busca por desaparecer, que llega Lauren a casa de parte de su contacto, podemos ver no solo una foto de Morgan Warner, el real, sino que además descripciones de su ropa cuando desapareció, lo que coincide si uno pone atención con el tipo que Carson y Archer atropellaron. Y el otro detalle más obvio pero no menos importante es que tal y como dice Carson, Lauren es su hija. Ella es resultado del abuso de Carson a Catherine y esto explica por qué Archer era tan pendejo con ella. En público nunca le demostraba cariño, le hacía creer que estaba avanzando mal en su carrera eligiendo ir al sector público y le dejó una suma de dinero mucho menor comparada a la de William. Todos detalles no menores que se suman a que, aun cuando en el video Archer le dice a Lauren que le dejó este secreto porque es su hija mayor, podría ser que en realidad Archer lo hizo sabiendo que Carson era el padre biológico de Lauren, y era por eso que ella debía llevar esta carga, y este secreto, hasta, como dice en el video, el último de sus días. Muchas gracias por haber estado aquí para un nuevo resumen y explicación. Si te gustó, agradecería incluso más un likecito, que te suscribas para formar parte de nuestra comunidad y que actives las notificaciones que te avisarán cada vez que haya nuevo contenido. En pantalla tienen mis redes sociales donde puedes seguirme para conocer todas las noticias, datos y actualidad de películas y series de terror que subo en ellas día a día.
Y en comentarios siempre puedes dejarme tus sugerencias para nuevos videos que ver en este canal. Un abrazo y te veo en la próxima.